niños y nos vamos acomodando, vamos abriendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo 8, 23. Mateo, capítulo 8, versículo 23. Quien ya lo tenga, vamos poniéndonos de pie, hermanos. Igual tenemos también las pantallas que tenemos ahí proyectados el versículo, Mateo 8, 23. Igual si alguien necesita Biblia, puede levantar su mano y se va a acercar un mujer con ustedes a prestarle una Biblia. Dice la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este fragmento de la Escritura se llama Jesús calma la tempestad. Dice, versículo 23, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Padre, te damos gracias por esta mañana, darnos la oportunidad de estar aquí, Padre. Gracias por cada uno de los que nos dimos cita en este lugar, Padre. Yo sé que tú tienes un plan, un propósito, un mensaje especialmente preparado para cada uno de nosotros. Háblanos, ministranos, Padre, y que esa palabra que tú tienes preparada para nosotros, nuestro corazón lo pueda recibir de buena manera, Señor, y no simplemente se quede en palabras o en un conocimiento vano, Padre, sino que ese conocimiento lo podamos transformar en obras, Padre, lo podamos transformar en obras, Padre, para nuestra vida, Señor. Cámbianos, transfórmanos con tu palabra, Señor, y que por encima de las palabras que salgan esta tarde de mi boca, que seas tu Espíritu Santo, Padre, hablando, redarguyendo, sanando, Padre, ministrando a cada corazón, Señor, y llegando hasta lo más profundo de nuestro ser, de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema del día de hoy yo le puse por nombre paz en medio de la tormenta. Muchas veces, hermanos, escuchamos la palabra paz y tal vez muchos pensamos en tranquilidad, en estar bien. A lo mejor muchos piensan en estar recostado viendo la playa, cómo las olas golpean contra el mar. Muchos tal vez piensan en paz y se imaginan a lo mejor estar en un campo, estar tranquilos, y en realidad mucho de esto es paz. Pero muchas veces también nosotros nos toca estar en medio de situaciones, en medio de problemas tan difíciles, que a veces nos preguntamos cómo podemos sentir paz en momentos como estos. Muchos de ustedes ya lo saben, hermanos. Yo crecí en Jiménez, un pueblito aquí como a 30 minutos más o menos de aquí de la ciudad. Mis papás son encargados de una casa hogar y yo desde muy pequeño estuve acostumbrado a estar rodeado de muchísima gente. Siempre había niños, siempre había jóvenes, siempre había mucho ruido. Los que han ido, pues se han dado cuenta, siempre hay gritos, juegos a toda hora del día. Y los que también me conocen a mí un poco más, saben que yo soy demasiado tranquilo, me gusta mucho la tranquilidad. Y obviamente para alguien como yo, estar en un lugar así muchas veces era así como que molesto, como que, yo quiero estar mejor en mi cuarto. Muchas veces me la pasaba mejor en mi cuarto que estar a lo mejor jugando, divirtiéndome, porque yo siempre he sido más tranquilo, más de estar solo, más de pasar el tiempo solo.
Recuerdo que cuando tenía por ahí la edad de 10, 12 años a lo mucho, a mí me gustaba muchísimo el ver las estrellas, muchísimo, incluso al punto de que yo me acuerdo que tenía hasta mi telescopio, yo miraba las estrellas, tenía también un diccionario que me habían regalado en la escuela en aquel tiempo, y ahí venían dibujadas todas las constelaciones. Y me acuerdo que yo me ponía con mi telescopio y me ponía a ver las constelaciones y volteaba al cielo y decía, ok, mira, esa es la Osa Mayor, ah, mira, aquella es la Osa Menor, ah, mira, ese es el Can Mayor, ah, mira, esa es la Vía Láctea, ah, mira, esa es Andrómeda. Y comenzaba a buscar cada galaxia, cada estrella, cada una de las cosas, porque era algo que me entretenía mucho, era algo que me apasionaba mucho. Y algo que incluso ni siquiera mis papás saben, algo que a mí me tranquilizaba mucho. Yo en la madrugada, por ahí de las 2, 3 de la mañana, me gustaba muchísimo salirme, caminar un poco en el monte. Había una parte donde yo ya sabía dónde era, me recostaba en el suelo y simplemente me ponía a ver las estrellas. Y ahí pasaba minutos, a veces hasta horas viendo las estrellas. Varias veces me tocó llegar al punto de que ya empezaba a amanecer, el cielo se empezaba a ver de nuevo rojizo y como que yo decía, ok, ya es hora de irme a meter a mi casa. Ahorita, hace un par de semanas me tocó ir y ya era noche cuando ya habíamos terminado y yo ya me iba a regresar y de repente me acordé de aquel momento y dije, voy a ir a ver aquel lugar donde venía de niño y recuerdo cómo me tranquilizaba estar en ese lugar. Pero cuando llegué, me puse a ver y era un lugar que estaba lleno de hierba, crecido, se alcanzaban a ver que había muchos animales. Incluso en ese momento pensé, oye, ¿y qué tal si por aquí a lo mejor pudo haber salido un alacrán, pudo haber salido una víbora? Pues ustedes saben que rancho, ahí hay víboras, hay animales, incluso de repente hasta se meten vacas, caballos de la pasta que está ahí atrás de nosotros. Y luego me puse a pensar, oye, pero ¿cómo era posible que yo de niño me encantara tanto estar aquí de madrugada? Y ahorita yo dije, ¿sabes que yo no paso aquí ni 10 minutos? ¿Por qué? Porque te pones a pensar en todo lo que pudiera salir mal e inmediatamente dices, no, aquí algo está mal. Pregunta, hermanos, y sean sinceros, ¿ustedes se animarían en el monte a salir a las 2 de la mañana y estar ahí en total oscuridad? Yo siendo un niño de 10 años me acuerdo que era algo que me apasionaba hacer. Y en ese momento yo me puse a reflexionar cuando llegué ahí a ese lugar y me puse a pensar, ¿por qué me gustaba tanto estar en este lugar? Porque era algo que disfrutaba tanto estar en ese lugar. En ese momento, se los juro, hermanos, nomás decía, ¿sabes qué? Qué bueno que nunca me sucedió nada. Porque me puse a pensar en esa tarde, esa noche, perdón, en todas las cosas que pudieron ahí salir mal. Y ahí me di cuenta de una cosa muy importante. Cuando era niño, no me daba cuenta de todos esos problemas, de todas esas situaciones. No me daba cuenta que podría haber salido una tarántula, que podría haber salido un insecto, que podría haber salido un animal. Porque esa vez que estaba, de repente se alcanza a escuchar a lo lejos que las ranas, que los grillos, de repente se alcanzan a escuchar otros ruidos como ladridos de perros. Y te pones a pensar, y obviamente llega el punto en que digo, pudo haber sucedido algo, pero recuerdo que cuando era niño era algo que me tranquilizaba tanto, simplemente recostarme en el pasto a la hora de la madrugada, en el momento en que no había ruido más que el de los animales que se escuchaban, y a mí me encantaba estar en ese lugar. Muchas veces, hermanos, conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando, nos vamos dando cuenta que mucho del mundo, muchas cosas pueden salir mal. Incluso llegamos al punto de llegar a pensar, a creer que todo en cualquier momento puede cambiar. A lo mejor podemos estar tranquilos conduciendo de mi casa al trabajo y de repente pensar, oye, ¿qué tal si de repente ahorita pasa un tráiler y me lleva de encuentro? No sé. Y podemos muchas veces pasar tanto tiempo pensando en las cosas que podrían salir mal, en lugar de las cosas que están saliendo bien. Cuando era niño, yo no pensaba en nada de eso, únicamente disfrutaba el momento, disfrutaba la tranquilidad, volteaba a ver el cielo, volteaba a ver las estrellas, y era lo único que me importaba. Pero muchas veces, años después,
nos damos cuenta que cualquier cosa nos puede quitar esa tranquilidad. A veces miro a mi yo del pasado y pienso, qué hermoso era que con tan poco tiempo, con tan poco momento, ese Suriel pudiera estar tan tranquilo, tan feliz, sin que ningún problema viniera a él. Pero muchas veces, hermanos, nos dejamos guiar por los problemas, por las situaciones difíciles, y vemos los problemas y las situaciones muy complicadas, muy difíciles, y pensamos que todo aquello podría salir mal de un momento a otro. Escuchamos tal vez un mal diagnóstico médico y pensamos que todo va a salir mal. Vemos los problemas económicos y pensamos, ¿qué haremos con nuestros recursos? Observamos la situación de inseguridad y pensamos en qué tal si nos secuestran, qué tal si nos roban, qué tal si algo pasa mal. Somos especialistas en pensar las peores cosas que podrían pasar, en lugar de disfrutar aquellos momentos y de confiar en que Dios nos va a sacar adelante de aquella situación. La historia que acabamos de leer, hermanos, nos narra la historia de los discípulos de Jesús. Cómo iban en aquella barca, iban siguiendo a Jesús, iban acompañando a Jesús. Y aquí viene algo bien importante, que la realidad tal vez muchos lo pasamos por alto, pero que a mí me llamó mucho la atención. Varios de los seguidores de Jesús sabían lo que era la pesca. Ellos conocían el mar. Ellos sabían lo que era estar. Es más, les aseguro que más de una vez les había tocado estar en medio de una tormenta. Les había estado tocar en medio de una situación en que parecía que el mar se los quería tragar. Ellos conocían lo que era estar ahí. Ahora, ¿por qué entonces, si ellos sabían lo que era estar en medio de ese mar, por qué sintieron tanto miedo? ¿Por qué sintieron tanta preocupación? Quiero que vayamos acercándonos allá a la palabra de Dios, hermanos. Y el día de hoy analizaremos a la luz de las Escrituras 3 principios que nos ayudarán a mantener la confianza en Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles. Paz en medio de la tormenta. Lo primero de esto, que a mí me llamó muchísimo la atención, lo vemos en el versículo 23, que dice, y entrando él, refiriéndose a Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Parece insignificante, parece como la introducción del tema, pero a mí me llamó mucho la atención algo. Iba entrando Jesús, pero sus discípulos iban siguiendo sus pasos. Muchas veces, hermanos, tenemos dudas acerca de qué podría pasar o de las cosas que podrían salir mal. Y a veces llegamos a pensar en la situación, en si la situación o la decisión que estoy tomando es la correcta, e incluso muchas veces dudamos de las cosas, si las estamos haciendo bien. La realidad, hermanos, es que cuando comenzamos a ver todo aquello que hacemos, en muchas ocasiones podemos comenzar a dudar y entrar en conflictos si lo que estamos haciendo es lo correcto. Ahora, aquí es algo bien importante. Los discípulos estaban siguiendo a su maestro. La primera de mis divisiones dice, debemos seguir a Cristo. La mejor manera en que podemos tener la certeza de que lo que estamos haciendo está bien y nos va a llevar por buen camino es estar seguro que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo conforme a lo que Dios nos está mandando. Estamos yendo a donde Él nos está enviando. Estamos caminando por el camino que Él nos está dirigiendo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermanos? Cuando dudamos y cuando comenzamos nosotros a querer hacer las cosas a nuestra manera, es obvio que comenzamos a dudar. ¿Por qué? Porque no estamos consultando a Dios acerca de cuál es la mejor decisión o cómo podemos tomar esa mejor decisión. Cuando comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, sin consultar a Dios, es obvio, vamos a tener dudas. Por eso es tan importante que uno como cristiano siempre tenga esa guianza de parte de Dios en que todo lo que estemos haciendo sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es caminar conforme a la voluntad de Dios?
simplemente teniendo esa relación con Él, conociéndole y estar yendo por el camino donde Él nos está mandando. Cuando estamos caminando por el camino que Él nos está dirigiendo, no vamos a tener miedo, no vamos a tener preocupación, no vamos a sentir nada. ¿Por qué? Porque vamos a tener plena confianza de que el camino por el que estamos yendo va a ser el camino correcto. A lo mejor vamos a pasar por situaciones difíciles mientras estamos en ese camino. A lo mejor vamos a pasar por problemas mientras estamos en ese camino. A lo mejor vamos a pasar por inseguridad mientras estamos en ese camino. Pero si estamos siguiendo el camino de Dios, tengan plena confianza de que todo ese camino nos va a llevar hacia algo bueno. A lo mejor vamos a pasar por dolor, por tristeza, por enfermedad, por amargura, por ansiedad, pero ten plena seguridad de que el camino por el que estás yendo es el camino correcto. El salmista David dice en el Salmo 37, a partir del versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y termina el versículo 5 diciendo, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esa es la clave de que todo nos salga bien. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Cuando estamos seguros de que estamos yendo por el camino de Dios, no importa quién te esté tratando de atormentar, no importa el diagnóstico que te esté dando el médico, no importa lo que el mundo te esté diciendo, porque tú tienes plena confianza que el camino por el que estás yendo es el camino por el que Dios te está mandando. Decía el salmista David, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué creen que decía esto? Porque él estaba seguro que el camino por el que estaba andando, que el lugar por el que él se estaba dirigiendo era el camino que Dios le estaba mandando. Por eso es que no le temía nada. No crean que no le temía porque él era fuerte, porque era valiente, no. Sino porque estaba seguro que Dios estaba con él. Cuando David se enfrentó a Goliat, Goliat le dijo, tú eres un pequeño, no me vas a hacer absolutamente nada. ¿Cómo le contestó David? Tú vienes con espada, tú vienes con el ejército, pero yo vengo ¿en qué? En el nombre de Jehová. Él estaba seguro de quién estaba con él, del camino por el que él estaba andando. Y aunque estaba enfrentando problemas y situaciones muy complicadas, él decía, yo estoy plenamente convencido de que no va a haber nada que me pueda derrotar, no va a haber nada que me pueda tumbar, porque yo sé que estoy yendo por el camino que Dios me está mandando. Y David, a lo mejor sería muy fácil decir, siempre todo le salió bien, pero la realidad es que no. A David le tocó pasar por dolor, por tristeza, le tocó ser asediado por un ejército entero que lo perseguía con la intención de matarlo. Le tocó ser perseguido hasta el punto que fue a dar en una cueva donde se estaba ocultando y duró mucho tiempo ahí. Pero a pesar de que estaba en todo eso, él seguía confiando de que Dios tenía un propósito para él y que él estaba yendo conforme al camino que Dios le estaba mandando. Cuando estamos siguiendo los pasos del Maestro, cuando estamos dejándonos guiar por el camino que Dios nos está dirigiendo, no existe el temor, no existe el miedo, porque estamos plenamente convencidos de que estamos andando conforme a la voluntad de Dios. Cuando Dios está guiando nuestro caminar, no existe nada que nos pueda dar miedo, no existe nada que nos pueda hacer dudar, no existe nada que nos pueda alejar o quitar nuestra tranquilidad, sino que todo nos produce esa certeza de que lo que estamos haciendo y que el lugar a donde estamos yendo es el lugar donde Dios nos mandó. Los discípulos en ese momento, mientras estaban en la tormenta, en aquella barca, obviamente sintieron miedo, sintieron temor, pero decían, estamos siguiendo al Maestro.
¿Y cómo me da plena certeza de eso? Si continuamos leyendo, hermanos, aquí, Mateo capítulo 8, versículo 24. Y ahí empieza a explicar cuál era el problema. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Aquí vemos algo mucho en Jesús. A pesar de que estaba la tormenta, Él seguía ahí en el lugar en donde estaba, dormido, tranquilo. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Ahora, la segunda cosa importante, los discípulos estaban siguiendo a Jesús. Pero también, en el momento que ellos vieron que el problema estaba yendo, ¿qué fue lo que hicieron? Ir con el maestro y decirle: Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿no ves que estamos padeciendo? Sálvanos, ayúdanos. El segundo de mis divisiones dice: debemos recordar que Jesús está con nosotros. Va a haber muchas ocasiones que tal vez ese diagnóstico médico te haga dudar, que tal vez ese problema económico llegue al punto en que te haga pensar: ¿qué voy a hacer? Que tal vez esa situación que tienes en tu trabajo te haga dudar: ¿y qué tal si me quedo sin empleo? Que tal vez esa situación tan difícil que está pasando tu familia te llegue al punto de pensar: ¿qué voy a hacer con mis hijos? En ese momento es cuando debemos de ir a la presencia de Dios. Ahora, aquí antes de continuar, hermanos, quiero que nos detengamos a analizar un par de cuestiones que a mí me llamó la atención. Les decía ahorita, varios de los discípulos de Jesús eran pescadores. Sabían lo que era estar en el mar, sabían lo que era estar en el océano, sabían lo que era estar en aguas difíciles. ¿Por qué sentían tanto miedo entonces? Ahora, la segunda cuestión que a mí me llama mucho la atención es: todos los discípulos habían visto los milagros de Jesús. Los discípulos habían visto el poder de Jesús y estaban plenamente convencidos que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso le seguían, por eso estaban detrás de Él. Y aquí la segunda pregunta es: ok, si estaban seguros de que estaban siguiendo la voluntad de Dios, entonces ¿por qué tenían también esa duda y ese miedo? El versículo 25, hermano, nos ilustra cómo los discípulos se acercaron con Jesús y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Esto me lleva a pensar: ¿por qué los discípulos tenían ese miedo? Si sabían que Jesús estaba con ellos. Esto es porque muchas veces cuando estamos pasando por problemas, sucede que nos olvidamos de acercarnos a Dios. Muchas veces cuando los problemas están golpeando nuestra vida, a veces son los momentos en que menos podemos voltear al cielo y decirle: Señor, ayúdanos. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Era tan fácil, tan simple como acercarse a Jesús y Jesús iba a solucionar el problema, pero muchas veces llegaron al punto de que la preocupación los empezó a consumir. Ya para que hayan llegado al punto de: Señor, sálvanos que perecemos, era porque ya habían pasado a lo mejor algún tiempo, ellos intentaron hacer algo, a lo mejor ellos mismos comenzaron a clamar al Padre y vieron que no había solución y se acercaron entonces con el Señor. Ahora, ¿por qué no fue esa la primera elección de ellos? Obviamente estamos aquí un poco especulando, hermanos, pero ¿por qué muchas veces cuando nosotros estamos pasando por problemas, a veces no accedemos inmediatamente a la presencia de Dios? ¿Por qué cuando estamos pasando por situaciones difíciles no vamos a la presencia de Dios, donde vamos a encontrar esa ayuda para decirle: Señor, sálvanos de esto que estamos pasando? Ahora, continuando aquí, hermanos, ese es el punto de vista de los discípulos. Pero ahora quiero que nos vayamos al otro extremo, Jesús. Mientras todo alrededor estaba saliendo mal, la barca se estaba moviendo, subían las olas que parecía que se iban a tragar la barca, Jesús estaba dormido, estaba tranquilo. Aquí yo me puse a pensar, y a lo mejor
no debería pensar tanto, pero me puse a pensar así, ¿qué tal si Jesús en realidad no estaba dormido? Porque digo, también dormir mientras el barco se está moviendo tanto, pues no es tan simple. Pero ¿qué tal si Jesús en ese momento dijo, quiero ver cómo reaccionan ellos? Quiero ver qué hacen ellos. Y simplemente estaba la tormenta ahí y Jesús estaba tranquilo, estaba calmado, durmiendo, pero atento a todo lo que estaba sucediendo. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos así como los discípulos, que cuando estamos en medio de la tormenta, tal vez Dios se olvidó de nosotros. Que mientras están viniendo los problemas, las situaciones difíciles están golpeando nuestra vida, el Señor está dormido y simplemente no se acuerda o no está al tanto de lo que está pasando. Que pensamos que mientras nuestra situación está muy mal, Dios se está olvidando de nosotros. Pero déjame decirte algo, no se está olvidando de nosotros. Él está atento y simplemente está a la espera de qué es lo que estamos haciendo. A la espera de cómo es que vamos a accionar. A la espera de qué es lo que vamos a decir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando los discípulos se le acercaron a Jesús, inmediatamente, ¿qué fue lo primero que les dijo Jesús? Por ahí lo vemos en el versículo 26. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? ¿A qué le tienen miedo? Ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermanos? Muchas veces, cuando estamos pasando por problemas difíciles, llega el punto en que los problemas nos comienzan a absorber tanto que ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos cómo actuar. Ya no sabemos qué decisión es la correcta. Y aquí Jesús lo que les estaba diciendo es, ¿por qué no depositan su confianza en mí? Les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué? Yo me lo imagino como diciendo, ¿por qué no confiaron en mí desde el principio? ¿Por qué no se acercaron a mí desde el principio? Quiero que vayamos a la Biblia, hermanos, a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Muchas veces, cuando estamos pasando por momentos o situaciones difíciles, pensamos que podemos solucionar las cosas nosotros solos y nos olvidamos de acercarnos a Dios para pedirle ayuda y poder salir adelante de ese problema. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Muchas veces pensamos que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos solucionar el problema y muchas veces nos desgastamos muchísimo trabajando y haciendo por solucionar ese problema y al final no logramos solucionar nada. ¿Alguien encontró este versículo, hermanos, que me ayude a leerlo? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. ¿Alguien que traiga una versión diferente? Entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Ahí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Muy bien. ¿Otra versión diferente? Ahora, ¿por qué quiero varias versiones diferentes? Cada una nos ilustra un poco distinto lo que nos está queriendo decir. La versión que yo traigo, que es la Reina Valera, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me gustó mucho la versión primera que me leyó, no sé si fue, hermano. ¿Es la Reina Valera? Sí, pero es una versión un poco distinta. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas veces, hermanos, pensamos que los problemas los podemos solucionar nosotros mismos. A veces pensamos que las situaciones, los problemas, las cosas que están pasando, las podemos solucionar por nuestra propia cuenta. Aquí Dios lo que nos está diciendo, es acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios. Ten confianza, acércate a mí
y ten plena certeza de que en mí vas a poder encontrar el oportuno socorro que necesitas para salir de ese problema. Yo no sé, hermanos, cuál es el problema por el que puedas estar pasando. Algunos lo sé, pero no sé cuál sea el problema por el que están pasando todos. Pero Dios sí lo sabe. Y muchas veces pensamos que el hecho de que Dios no esté actuando para solucionar el problema quiere decir que Dios no está atento de nosotros. Pero Dios lo único que está es esperando el momento indicado en el cual tú dobles las rodillas y le digas: Señor, ayúdame que perecemos. Que como los discípulos que se acercaron a Jesús en aquel momento, tú también puedas venir a su presencia y le puedas decir: Señor, ayúdame que estoy pereciendo. Padre, ayúdame que estoy pasando por una situación difícil. Señor, ayúdame que el diagnóstico médico que me están dando es muy complicado. Señor, ayúdame que los problemas familiares que estoy teniendo son muy difíciles. Y debemos de acercarnos a la presencia de Dios. Y en ese lugar es donde vamos a poder encontrar la ayuda, la paz y la tranquilidad hacia el problema que estamos pasando. Cuando los discípulos se acercaron con el Señor, se acercaron con el Maestro, obviamente era porque ya no había más que pudieran hacer ellos. Y muchas veces, hermanos, venimos a la presencia de Dios justamente en un momento así. Cuando ya los problemas, las situaciones, todo se está saliendo del descontrol. Es cuando venimos y nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, ayúdanos. Cuando el momento en que debemos acceder a la presencia de Dios es desde el momento en que todo está comenzando. Antes de ir con un médico, antes de ir a sacar un préstamo, antes de ir con antes de ir con un psicólogo, debemos de ir a la presencia de Dios. Y en Él podremos encontrar el oportuno socorro al problema que estamos pasando. Los discípulos en ese momento estaban pasando por una situación muy difícil. Ellos se acercaron, le pidieron ayuda al Maestro por una simple razón. Ellos tenían plena confianza de que Dios los podía sacar de esa situación. Si leemos el versículo 26, Jesús les dijo: ¿por qué temen hombres de poca fe? Y entonces Jesús, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar e hizo grande bonanza. Versículo 27. Y los hombres de aquel lugar se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús simplemente era acceder a la presencia de Dios, creer que Dios podía solucionarlo. Y en ese mismo momento Jesús, levantó las manos y el mar se controló. En ese preciso momento en que los discípulos vinieron a la presencia de Dios, en ese momento Dios tomó el control y dijo: el problema se soluciona ya. Muchas veces esperamos hasta el momento más complicado para venir a la presencia de Dios. Los discípulos en ese momento, para ellos todo estaba terminado y lo único que les quedaba hacer era confiar en que Jesús los podía sacar de aquel problema. Ahora, tal vez no es algo que vayas a escuchar mucho en una predicación, no es algo que vayas a escuchar muy seguido en un púlpito, pero muchas veces el Señor permite que vengan este tipo de tormentas a nuestra vida porque quiere probar nuestra fe. Permite que vengan este tipo de situaciones a nuestra vida porque Él quiere probar quiénes somos realmente nosotros. Él permite que muchas de estas situaciones vengan a nosotros porque Él quiere probar que verdaderamente estamos confiando plenamente en Él y no en otra cosa. Ponte a pensar un momento, cuando estás pasando por problemas, ¿qué es lo primero que piensas? Necesito sacar un crédito, necesito pedir un préstamo, necesito pedir una segunda opinión de un doctor. O piensas: necesito acercarme a la presencia de Dios. No me contestes, hermano, pero piénsalo.
Si tu primera respuesta es algo distinto a buscar la presencia de Dios, tal vez por eso muchas veces las situaciones difíciles tardan mucho tiempo en solucionarse. Pero cuando aprendemos a confiar en la presencia de Dios, a confiar y acceder a la presencia de Dios, que Él está escuchándonos y que Él va a ayudarnos a solucionarlo, te das cuenta cómo los problemas no se hacen tan complicados como parecen ser. Ahora, muchas veces pensamos que ya porque la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, que nada nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida, que vamos a poder vencer y matar a los gigantes, y ya llegamos al punto de pensar, ok, entonces como cristiano, confiando en el Señor, ya no voy a pasar por ningún problema. Pero muchas veces no es así. Muchas veces el Señor permite que sucedan situaciones difíciles en nuestra vida, que vengan problemas a nuestra vida, porque esos mismos problemas nos ayudan a fortalecernos en el Señor, a confiar en el Señor y a permitir que el Señor sea trabajando por solucionar todos esos problemas. Ahora, veo algo muy importante. Cuando nos ponemos a analizar a varios de los personajes de la Biblia, vemos como muchas veces a esos personajes Dios permitió que pasaran por momentos muy complicados en su vida. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en José el soñador, Dios permitió que fuera vendido como esclavo. Una situación impensable, permitió que después fuera a dar a la cárcel. Otra situación sumamente difícil. Pero estas situaciones lo acercaron más a Dios, a confiar a Dios y a confiar en su presencia. Moisés, otro personaje de la Biblia, Dios permitió que fuera arrojado por un río a su suerte. Dios permitió que creciera en la casa de Faraón. Dios permitió que después, en su vida ya joven, adulto, terminara por algún problema, asesinando a un egipcio. Y eso lo hizo huir de su tierra. Y muchos pensarían, la vida se le terminó, ¿cuántos problemas? Pero era parte del plan de Dios. Porque Dios, estando en aquel desierto, Moisés, ahí en ese lugar, Dios se acercó y se le presentó como una zarza ardiente. En su presencia pudo ver. Muchas veces pensamos tal vez en David, como él, desde muy niño, estuvo enfrentando problemas impensables. ¿Cómo es posible que un niño, un adolescente, un joven, no sé, enfrentara leones, enfrentara osos? ¿Cómo es posible de que un joven enfrentara a un gigante? ¿Cómo es posible de que alguien como David estuviera siendo perseguido por un ejército? Pero cuando pensamos que cada una de estas situaciones eran parte del propósito de Dios, que lo estaba llevando a fortalecerse a Él, a confiar en el Señor y a acercarse más en el Señor, es que entendemos por qué David fue una persona tan exitosa. Si pensamos en Daniel, cómo a causa de su fe fue arrojado al foso de los leones, pensamos, ¡ay, cuántos problemas! Pero gracias a eso es que los demás pudieron decir, verdaderamente el Dios de este joven, de esta persona llamada Daniel, verdaderamente es el Dios verdadero. Y muchas veces, si seguimos analizando a cada personaje de la Biblia, nos damos cuenta cómo cada uno de ellos pasaron por momentos, por situaciones difíciles, por angustia, por enfermedad, por dolor, por tristeza, por soledad. Cualquier problema que te puedas imaginar, hubo alguien en la Biblia que pasó por eso. Pero cada uno de esos problemas llevó a esa persona a acercarse a la presencia de Dios, pidiendo ayuda, y Dios lo sacó de esa situación tan difícil que estaban pasando. En todo esto podemos observar una cosa maravillosa, y es como Dios muchas veces permite que sucedan las cosas que aparentemente son cosas malas, porque Dios lo que quiere hacer es que nos acerquemos aún más a su presencia y nos va perfeccionando en esos momentos difíciles. Esos momentos de angustia, de necesidad, de tristeza, son los que verdaderamente están probando nuestro carácter y acercándonos más y más
varón perfecto de Dios que vemos reflejado en Cristo Jesús. Esos momentos difíciles son los que nos van perfeccionando, los que nos van acercando cada vez más al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cuando estamos pensando en estos momentos difíciles, es tiempo. Cuando estamos pasando, por estos momentos difíciles, es tiempo de acercarnos a la presencia de Dios y confiar en que Él, si está permitiendo que sucedan estas cosas, es porque Él quiere enseñarnos algo, hermanos. Debemos de aprender a confiar en Él y permitir que Él sea ayudándonos a salir de aquel problema con el que estamos pasando. De nuevo, quiero que volvamos al Salmo 37, donde el salmista dijo: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu camino. Versículo 5, confía en Él y Él hará. Cuando aprendemos a confiar en el Señor, al dejarle todas las situaciones difíciles a Él, Señor, vas a darte cuenta como no hay problema que nos pueda quitar esa paz o esa tranquilidad. No hay situación tan difícil que nos haga dudar, porque estamos plenamente convencidos de quién está de nuestro lado. Me gustaría que te pongas de pie, hermano. No sé quién de ustedes, no sé cuántos de ustedes, tal vez en su casa, con su familia, en su cuerpo, en su vida, ahorita están pasando un proceso complicado. Tal vez están sintiendo que esa tormenta está golpeando fuertemente a su vida. Y el llamado que quiero hacer esta tarde es para que nos acerquemos a la presencia de Dios, que confiemos en Él y que le digamos: Señor, quiero depositar mi confianza en ti y confiar plenamente que eres tú quien nos va a sacar de esta situación.